Solamente cuando termine de perforarse ese largo túnel de 16 kilómetros, nosotros tendremos agua asegurada, no solamente para Carhuaquero, sino también para los requerimientos de esta ciudad que crece y crece sin cesar. Aquí tenemos que ver qué grave problema es este, de este sistema eléctrico de Carhuaquero, que debe asegurar la independencia hidroeléctrica de esta zona y de todo el norte, pero que necesita esa perforación de Tinajones 2 para asegurar el desarrollo máximo de sus turbinas. Tinajones 1 no es suficiente ni para las necesidades del riego, ni para las necesidades del agua potable de la ciudad, que creció demasiado. Tinajones 1 debe ser complementado. Por eso la urgencia de comenzar, no solo para no defraudar mucha gente, sino porque la ciudad seguramente seguirá creciendo y porque necesitamos extender nuestras zonas agrarias. No hay que perder tiempo. Debemos seguir trabajando en Tinajones, que comenzaremos, pero también en Carhuaquero. Y sobre este tema yo he leído editoriales de diarios respetuosos que no tienen la agresividad de algunos diarios de otros lugares. Pero en esos titulares se dice que no se ha hecho Carhuaquero. Yo les digo que en nuestro gobierno, en medio de grandes pobrezas, hemos construido el túnel. Recuerdo que la primera visita que hice a Chiclayo, fui a Carhuaquero a comprobar que estaba totalmente detenido por años. En la segunda visita fui a terminar el túnel, y en los meses que han transcurrido hemos seguido trabajando con una inversión de más de 10 millones de dólares en moneda nacional. Esperamos ahora que el Banco Interamericano cumpla el contrato que hemos firmado, que según dicen algunos es un contrato milagroso con un país que tiene una posición definida ante la deuda externa. Cuando ese contrato se haga efectivo, dentro de 20 días, lo primero que habrá que hacer es devolverle a Electroperú aquello que de su propio patrimonio ha puesto, pero tendremos los recursos para culminar Carhuaquero. Yo les garantizo que Carhuaquero será terminado, no al final de mi gobierno, mucho antes, pero necesitamos ponernos a trabajar también por Tinajones 2, para que Carhuaquero rinda todo aquello que debe rendir en beneficio de la industria, de la agricultura de este departamento. Así, conciudadanos, la afirmación antiimperialista en el frente de la deuda externa, la afirmación contra la crisis económica interna tan difícil y tan recurrente, que es como una enfermedad de la que suben las fiebres otra vez, de vez en cuando, mientras se va saliendo de ella. Esta crisis interna ha tenido una respuesta en nuestro modelo económico, bajando los intereses para facilitar la mayor producción, bajando los impuestos para facilitar el mayor consumo, manteniendo el dólar oficial en un nivel para facilitar la producción. Y todo eso nos ha dado resultados ya en el año de 1986, en que con asombro de América Latina hemos sido el país que más ha crecido, 8,5%, y este año vamos a crecer más. Y ese crecimiento no es un crecimiento que pueda llevarse nadie como pago de la deuda externa o comprando dólares en el mercado negro. Ese crecimiento irá transfiriéndose progresivamente, pero seguramente, al pueblo del Perú, que es en última instancia el gran depositario y el gran objetivo de este gobierno, que como Haya de la Torre quiso, quiere hacer del Perú una patria de pan con libertad. Pero eso es hacer antiimperialismo y hacer un modelo nacionalista de economía. Sin embargo, el gobierno, por ser aprista, tiene un compromiso primero con los más pobres, con los más abandonados, con los olvidados, con los desempleados, con los explotados. Por eso,
Nuestro gobierno ha firmado una democracia que no es solamente la democracia de la libertad de expresión o del Parlamento, sino una democracia de identificación con la comunidad campesina. Aquí hablamos de los problemas de las ciudades y nos olvidamos que provenimos o venimos de las comunidades campesinas y venimos de las provincias andinas más olvidadas. Aquí tenemos por eso que hacer un alto en el camino para rescatar y reivindicar 5 millones de peruanos que viven en casi 5.000 comunidades campesinas. ¿Qué gobierno se acordó de ellos? Porque no podían hacer marchas en las ciudades, porque no pueden poner comunicados en los periódicos. Nadie se acuerda de esos que son tan o más peruanos que nosotros. Nuestro gobierno a veces ha desatendido cosas inmediatas para correr en auxilio de 5 millones de campesinos comuneros. Ellos no tienen hospital de apoyo, ellos no tienen ni siquiera español, ellos tienen que ser incorporados. Y si somos revolucionarios, y si somos gente del pueblo, solidaria con la gente del pueblo, tenemos que comprender que el primer deber de un gobierno de verdad revolucionario y popular es amparar y reivindicar a estos millones de comuneros campesinos de los que nadie se acordó, porque no son clientela política, porque no se puede hacer un mitin de comuneros, porque viven esparcidos en toda la cordillera. Por eso nadie se acuerda de ellos. Es dramático e injusto ver cómo los políticos a veces solo nos acordamos de quienes pueden hacer mítines de apoyo o de repudio, pero no nos acordamos de las multitudes andinas que viven separadas unas de otras. Y en 5.000 comunidades, sobre todo los Andes, este gobierno pobre, este gobierno haciendo milagros en su economía, ha entregado a cada una de ellas recursos por primera vez en la historia republicana. Durante la historia republicana y el coloniaje, esas comunidades donde estuvieron nuestros padres, aunque querramos ahora olvidarlo, esas comunidades pagaron tributo indígena, esas comunidades pagaron el tributo al Señor, esas comunidades pagaron el tributo a España y a Lima republicana. Con nuestro gobierno las cosas tienen que cambiar, la tortilla tiene que darse vuelta. Con nuestro gobierno somos nosotros, los hombres del gobierno, los que les pagamos a las comunidades campesinas para reivindicarlas del hambre y del olvido. La afirmación de la democracia significa entonces hacer que el Estado sea de esos comuneros olvidados, de los que siguen poblándose las ciudades empobrecidas, a las que llega el comunero buscando la ilusión de una vida mejor y solo encuentra esteras, desempleo y tuberculosis. Y entonces nosotros decimos, necesitamos una política democrática en todos los campos, que asista a esas mayorías, que asista primero a los más pobres. Yo vengo del distrito de Eten y de Reque, yo vengo de allí, y en el barrio de La Victoria entregué un hospital de apoyo. Antes el seguro social estaba centralizado en hospitales de concreto y de tecnología. Nosotros hemos construido ya para los pueblos jóvenes del Perú 78 hospitales de apoyo, 78 hospitales que van a ser cientos cuando nos vayamos del poder. Nosotros hemos entregado a las comunidades campesinas cientos de postas médicas para que siquiera comience el comunero olvidado a saber lo que es un analgésico contra el dolor al que estaba acostumbrado. Nosotros estamos entregando todos los medicamentos gratis para quienes sufren tuberculosis, porque la tuberculosis es el flagelo del que no come o del que no se nutrió bien de niño, y el Estado tiene que compensar esa desigualdad inicial. Nosotros estamos luchando por democratizar nuestro gobierno. Nosotros estamos luchando por hacer que lo poco que tenemos vaya primero a los que están más urgidos, y quienes están más urgidos deben hacer también un esfuerzo de conciencia para comprender que deben compartir con sus hermanos pobres. Ese es el sentido democrático y revolucionario del gobierno.
Nos piden a veces obras enormes y nosotros decimos, ¿y qué de los pulmones del tuberculoso? ¿Y qué de los pies del que no tiene zapatos? ¿Y qué del comunero olvidado? ¿Y qué de todos los que han clamado por romper sus cadenas? Las cadenas del centralismo, las cadenas de las grandes ciudades. Vamos a lo profundo del Perú. Volvamos a la identidad profunda y auténtica del Perú. Vamos a reivindicar en lo pobre del Perú el gran sentido histórico y el gran sentido trascendental de nuestra causa. Vamos a hacernos revolucionarios. Yo no soy por eso presidente que venga a echar dádivas o a dejar cosas. Dejo compromisos de trabajo como tinajones. Dejo obligaciones de continuar solución de problemas que aquejan al pueblo. Pero fundamentalmente exijo del pueblo conciencia histórica, conciencia revolucionaria, fraternidad popular. Exijo del pueblo pobre que comprenda al pobre también. Exijo del pueblo joven que entienda a la comunidad campesina también. Exijo conciencia histórica de todos los peruanos. Todos dicen que en el Perú hay mucha desigualdad, pero cuando un gobierno como el nuestro comienza a hacer una revolución para terminar con esa desigualdad, es como si un terremoto social conmoviera las conciencias y muchos tienen temor. Yo propuse el 28 de julio una ley trascendental e histórica cuyo sentido profundo comprenderán los que hoy son jóvenes más adelante. Yo propuse la nacionalización del sistema financiero, porque los bancos han operado como una especie de gran embudo por donde se recoge el ahorro del pueblo para orientarlo al beneficio del que maneja ese banco, para darse préstamos a las grandes empresas o para dominar a los más pobres y a los pequeños y medianos empresarios. Hemos visto muchas veces cómo al que quiere poner una pequeña industria en el banco se le responde que no. En el banco se le dice: dame como garantía tu industria, tu vida, tu familia y tu destino, y ojalá quiebres para quedarme con todo. Hemos visto cómo los bancos han servido como un poderoso instrumento para dominar sectores económicos. Hemos visto cómo han sido pulpos económicos en beneficio a pequeñas minorías. Yo vengo a explicarles esto porque esta es una confrontación definitoria. O se está con el pueblo o se está con un pequeño grupo. Hay millones de familias comuneras, obreras, empleadas, profesionales. Hay millones de familias que tienen pequeñas y medianas industrias. Pero frente a estos millones de peruanos hay 4 poderosos grupos dueños de bancos que cuando sienten que su poder es tocado, entonces se defienden con uñas y dientes. Entonces, a través de comerciales, a través de titulares, intentan hacer retroceder al gobierno. Y a la vista de esta inmensa multitud que respalda el sentido popular y revolucionario del gobierno, yo vengo a decirles que no hay ningún paso atrás en la voluntad de la justicia nacional. Y vengo a decirles cuál es el sentido de esta medida que conmueve al país. Lo conmueve porque ellos tienen derecho a defenderse. Lo conmueve porque tenemos la más absoluta libertad de prensa, la más absoluta libertad de partidos políticos, de sindicatos. Todos pueden decir lo que piensan, todos pueden actuar como piensan dentro de la ley.